A continuación, los invitamos a que hagamos un recorrido sencillo y aplicable por los conceptos, tecnologías y las formulaciones de la industria 4.0 y los determinantes de la moda 4.0 como eje de aplicación para Colombia. Le damos la bienvenida a Margarita Baena con su conferencia Moda 4.0 para Dummies. Margarita se desempeña como docente e investigador de la Universidad Pontificia Bolivariana. Adicionalmente, es CEO de WOMA, empresa de investigación y desarrollo. Bienvenida al Pabellón del Conocimiento Inexmoda UPB. Buenos días. El título de la charla es un poco, yo digo que arriesgado, porque hablar de moda 4.0 para Dummies es de alguna manera sentar el precedente que no se sabe mucho de la industria 4.0. Yo quiero hacerles dos particularidades antes de empezar la charla. Industria, como lo vimos en una de las charlas anteriores, es un asunto de mecanismos de producción. Moda es un asunto amarrado a tendencias y formas de comportamiento que de alguna manera dan cuenta en el producto final o en el servicio final. A mí me entusiasma mucho el tema de la moda 4.0 porque en esta época como nunca sabemos lo que piensa el consumidor final, entendemos lo que necesita el usuario y podemos hacer un match muy interesante entre usuario y consumidor. Yo quiero contarles que el sistema moda, intenté hacer una gráfica, está planteado desde la industria. Este pointer, bueno, en fin, está planteado desde la industria y nos muestra todas las categorizaciones que en el sistema moda, desde lo que se ha definido como sistema moda, podemos entender. Hay unas etapas de gobierno, de estrategia, de prospectiva, que dan cuenta de lo que está sucediendo, un poco lo que hoy tenemos, entender hacia dónde va el mundo. Hay unas etapas de diseño y creación de esa solución a necesidades en productos o en servicios. Hay unas etapas en industrias relacionadas que dan cuenta, sea en el mundo de la digitalización, como lo vimos en la charla pasada, o en el mundo del tangible y de la cultura material, dan cuenta de todo lo que permite que el producto se pueda confeccionar. Hay unas agremiaciones que generan expectativas en torno a cómo se está constituyendo el sistema. Hay unas etapas de fabricación de esos servicios o esos productos, una etapa de puesta a punto para el consumidor, el personaje que es capaz de pagar por esto, y hay un asunto de intermediación que hoy como nunca, y como lo veíamos en la charla pasada, el universo digital permite que esa intermediación sea cada vez o más estrecha o con tecnologías de reconocimiento mucho más grandes, valga la paradoja. Esta es una gráfica, yo tengo dos objetivos con esta charla y es hacer un recorrido sencillo por las cuestiones que le atañen a la moda 4.0 o a la industria vista en la moda 4.0 y entender el derrotero que sigue en adelante con esto de las 4.0. Esta es una gráfica muy famosa que nos muestra las 4 revoluciones industriales. Ya vimos en la segunda charla que hablar de revoluciones industriales en unas épocas puntuales con unos desarrollos puntuales es muy complejo, pero lo que es claro es que la manera como se desarrolla la industria, como lo veíamos en el sistema, sí, de alguna manera en utilidad y desde la funcionalidad de los mecanismos que ha empleado, pues nos permite entender estos elementos. Hoy estamos en la interconexión, o sea, estamos en la era del reconocimiento desde las tecnologías de lo que sucede en el mundo de la manufactura y la construcción de servicios asociados al universo de la moda. Segundo elemento importante, moda no es vestuario única y exclusivamente. Moda es una serie de comportamientos anclados a unas mediciones de tendencia que denotan y dan cuenta de lo que sucede. Entonces, en el sistema moda no solamente hay vestuario, en el sistema moda hay todas las expresiones que nos puedan entrar en respuesta a esa lectura de tendencias. ¿Qué es importante de este gráfico? Entender que pasamos de unos elementos de la materialidad a unos elementos de datos y digitales. Y eso nos habla, de alguna manera, o hago eco a lo que nos decían en la segunda charla, velocidad y cambio. La cantidad de datos que podemos tener hoy en día son de unos tamaños
abismales para lectura, pero nos permiten dar unas visiones, incluso de predicciones en comportamiento, mucho más acertados y mucho más concretos. ¿Qué es la industria 4.0 en tecnologías? Este es el típico gráfico de MIT en términos de agrupaciones tecnológicas. ¿Por qué es importante? Porque estos son como los términos psiquiátricos. Creemos saberlo todo de blockchain y cuando nos preguntan pensamos que es criptomoneda. Creo que va a haber una charla sobre el blockchain, pero cada una de estas tecnologías tiene una filosofía particular. La computación cognitiva no es otra cosa que entender procesos de procesamiento de pensamiento desde máquina, o sea, atribuirle a sistemas lógicos lo que el cerebro puede llegar a hacer para generar procesos de pensamiento artificial. Todo lo que tiene que ver con marcación de radiofrecuencia, su filosofía de base es poder hacer seguimiento de los objetos, entender dónde están, quién los usa, cómo se mueven, el ADN, la cédula o la impronta que puede tener ese objeto y hacer una y la calidad de nota, trazabilidad, y necesitamos hacer una trazabilidad en tiempo real. El Internet de las cosas, la filosofía es poner a hablar a los objetos, pero no por el hecho de que hablen entre ellos, sino por el hecho de que recojan la suficiente información sobre el usuario para que puedan entender cómo se comporta el usuario con el uso del objeto y refinar el objeto. En el universo de vestuario sabemos que no hay nada más difícil que entender cómo se va a comportar una colección en tiempo real, no solo en la tendencia o en el área comunicativa, sino en las áreas que tienen que ver con la funcionalidad, con la serialización, con todo lo que tiene que ver con el bienestar o el ajuste. La Big Data no es otra cosa que el almacenamiento de grandes cantidades de datos. ¿Cuántos? Muchísimos, 3.000 terabytes en un solo clúster perfectamente de datos. ¿Eso qué implica? Me devuelvo al mapa del sistema moda, que entre la propuesta de mercadeo que se haga y lo que pase con el servicio adquirido por el consumidor final, tenemos un mar de información que debería de alguna manera ser capaz de determinar lo que en el universo de diseño empezamos a proponer. O sea, hacer lecturas en tiempo real a partir de almacenamientos de datos para poder entender qué está pasando con ese consumidor final. La nube, la manufactura aditiva, me cambio de diapositiva, la robótica lo que nos ha permitido de alguna manera es automatizar procesos. Y hoy valoramos enormemente la artesanía, pero la robótica hoy hace una artesanía tecnológica o una artesanía digital. Es otra manera, otra filosofía de entender el cómo se hacen las cosas, partiendo no que se hacen de la mano del hombre, sino desde la cabeza del hombre. Y es una manera de entender la artesanía. La impresión 3D, que tiene que ver con la manufactura avanzada, esa capacidad que nos ha dado los sistemas para poder generar series cortas que son tan valiosas en el universo del lujo, por ejemplo. El hablarse máquina a máquina, que nos permite, entre otras cosas, que un vehículo se pueda hablar con otro y puedan tomar decisiones entre ellos sin que nosotros tengamos que mediar en la decisión. La tecnología móvil, esa capacidad de llevar a dispositivos muy pequeños procesos tecnológicos que antes necesitaban el supercomputador o la gran máquina, y la nube. Esto, de alguna manera, no es más que un recetario de posibilidades tecnológicas que lo que nos brinda es posibilidades en una industria que es de las más ligadas a lo que pasa con el consumidor para generar procesos óptimos y procesos desarrollados a medida. Esta es la expresión un poco de las tecnologías que podemos tener mucho más cercanas, de las tecnologías que hoy podemos aplicar y habituar. ¿Qué me interesa de la industria 4.0? Que entendamos que la industria 4.0 nos permite mejorar el universo de los negocios y el ciclo de vida de la toma de decisiones y de la gestión. Cuando escuchábamos la segunda charla, la de la historiadora, entendíamos que una toma de decisiones en velocidad por información podía tomarse años. Hoy tomar una decisión en una compañía,
¿Cuánto creen que puede tomar? ¿Alguien? Puede tomar días, ¿cierto? Entre ponderar un árbol de decisiones, poder hacer las preguntas correspondientes, arriesgarse a que la decisión traiga los suficientes números desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de gestión humana, puede tomar días. La idea es que la industria 4.0 sea capaz de tomar decisiones antes de que la decisión como tal se plantee como una decisión estratégica. ¿Eso qué quiere decir? Toma de decisión instantánea. La pregunta es, ¿estamos capaces o somos capaces de adaptarnos a esa toma de decisiones? La industria 4.0 nos permite generar servicios de conectividad, productos conectados, operaciones conectadas, trabajadores conectados, cadena de suministros, empresas conectadas. Eso quiere decir que la base de la industria 4.0 está fundamentada en la conectividad. Y ese es el tercer elemento que yo quiero que se nos quede grabado a fuego. La industria 4.0 no depende única y exclusivamente de la tecnología o del desarrollo tecnológico, porque ahora en datos, que estamos en el universo de los datos, les mostraré, el desarrollo tecnológico ya está dado. La industria 4.0 está fundamentada en la conectividad de datos, de información, de máquinas, de operaciones, de suministros, de seres humanos. ¿Qué logra la industria 4.0? Eficiencias, por supuesto. Es uno de los grandes retos de nuestra época, ser mucho más rápidos y más eficientes. Ser eficientes es que podemos tener estructuras de costos muy interesantes para el producto, para el servicio, que podemos ser absolutamente rentables en mercados internacionales y que tenemos una competitividad bastante oportuna con lo que está pidiendo el mercado. Que somos seguros, sin embargo, fíjense el tamaño, el asunto de la seguridad hoy es un plus o es una higiene de producto, no es un requisito. Hoy nosotros nos montamos en un avión entendiendo que ese avión no se va a caer por más bajo costo que sea el tiquete que hemos pagado. Por lo tanto, la seguridad es inherente a lo que estamos ofreciendo. Pero me da grandes posibilidades de conectividad. Cuando yo tengo una marquilla que tiene un sistema de rastreo de radiofrecuencia y además tiene la posibilidad de tener realidad aumentada, esa marquilla me permite hacerle seguimiento a los usos convencionales y no convencionales que haga el usuario o el consumidor de la prenda. ¿Qué pasa cuando yo logro datear todo lo que pasa con la prenda? Entiendo si la prenda está sobrediseñada, si carece de elementos funcionales y si tiene la suficiente autonomía para costar lo que puede costar una prenda hoy en día. El otro elemento es que mejora la productividad. La conectividad sigue ganando, pero también nos da la dichosa flexibilidad. El dolor de cabeza de las grandes industrias del siglo pasado es poder entender cómo hacer una serie corta y una serie larga en el mismo montaje, con la misma cadena de suministro y para mercados completamente distintos sin que la estructura de costo de ese producto se vea afectada. Eso en la gestión o en la gerencia es un asunto estratégico que la industria 4.0 empieza a resolver, empieza a generar diferencia. Podemos hacer lo que en el universo del vestuario ha sido muy perseguido, que es el asunto de la personalización. Toda la infraestructura tecnológica que acompaña, o de alguna manera no, está solventada sobre el mundo de los datos y la información. Al final lo que queremos hacer con esos datos y esa información es construir la suficiente competitividad en las compañías para que puedan hacer la diferencia. Uno de los primeros cuadros que les mostré de las diferentes revoluciones industriales es muy esperanzador porque en la época de los 80, hacer ropa sin costura o prendas de vestuario sin costura implicaba tener inversiones tecnológicas en maquinaria para poder ser competitivo. Entonces, la brecha de inversión estaba absolutamente amarrado al Producto Interno Bruto, estaba amarrado a la capacidad que tiene o que tenían las sociedades privadas para poder hacer inversión en tecnología dura. Hoy con la industria 4.0, la diferencia
y lo que podemos montar como diferencial competitivo no está basado en tecnologías duras, sino en tecnologías blandas. Contratar un científico de datos que ya llevamos en los últimos 5 años en el país formando en muchas universidades, no es un asunto lejano, es un asunto cercano. Y un científico de datos con un hardware interesante puede generar la suficiente información y análisis de información para que las colecciones que se lancen cada 15 días en un e-commerce sean tan exitosas como lo podían ser antes las 2 colecciones con un análisis de 2 años con antelación. Entonces, hacer o romper esa brecha que la cuarta revolución industrial tiene, no es un asunto de capacidades en dinero, es un asunto de adaptación a conocimiento en un sistema que está basado en datos. Y datos no es únicamente digitalizarse, la digitalización es un asunto que viene interiorizado a los hábitos. Hablaba en estos días que hoy tenemos un hábito digital de comunicación. Cuando pensamos en hablar con alguien, nuestro hábito se ha digitalizado a pensar en una aplicación como WhatsApp. En nuestro país todavía no es muy fuerte. Hay un nicho muy grande que piensa en los bancos como las oficinas. Entonces, la digitalización es un asunto de hábitos, de consumo e incorporación a nuestra vida, pero los datos son una fuente de trabajo y de información para la industria 4.0. ¿Qué hay que hacer? Aplicar la tecnología y acercar el mundo de los hábitos al mundo de la oferta tecnológica desde la moda 4.0. Quería traerles un mapa porque, claro, cuando hablamos de todas estas aplicaciones, la primera pregunta es, ¿y quién lo hace? ¿Si se hace? ¿Es eficiente? ¿O es un asunto que sale en, como nos planteaba el expositor anterior, en India, desde la operatividad, en Silicon Valley, desde la estrategia y la propuesta, en el hub de Israel? Hay muchas empresas hoy dedicadas a servicios en el mundo de la moda, no solo vestuario, sino moda, empresas ligadas en toma de decisiones por tendencia, que están armando ese vínculo del fashion tech o moda 4.0. Aquí algunos ejemplos de lo que se está trabajando con inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la capacidad de tomar decisiones, generar respuestas, construir propuestas a partir de la artificialidad de comandos. ¿Qué es lo interesante de la inteligencia artificial? Que nos simplifica la vida. ¿Por qué nos simplifica la vida? Porque está contabilizado que los seres humanos hoy, en América Latina, en el día tomamos alrededor de 139 decisiones, de las cuales un 90% no son decisiones de valor, o sea, nuestra vida. Tomar una ruta en la que nuestro cerebro se ajuste a esas 139 decisiones. ¿Qué pasa? Que eso nos consume tiempo y entonces ahora tenemos un enorme desgaste frente a la tecnología y a la toma de decisiones porque tenemos un volumen de decisiones muy grande. ¿Qué permite la inteligencia artificial? Que se reduzca la toma de decisiones. Que un sistema como Waze pueda anclarse a mi agenda, validar los recorridos que debo hacer y optimizar los recorridos. Y entonces tengo que tomar 5 decisiones menos en el día. Que un personal shopper sea capaz de decidir qué me pongo, qué compro, dónde lo pongo, de la mejor manera según mi estilo de vida y me baja de otro montón de decisiones que tengo que tomar. Y llego a lo que a mí me gustan mucho los datos y los modelos matemáticos, a lo que matemáticamente se ha dicho que podrían y debieran ser decisiones de vida. 5 decisiones al día, y eso ya es mucho. 5 decisiones para concentrar tiempo y energía en cuál es la mejor decisión que voy a tomar. ¿Qué me permite el universo 3D? Fíjense que las impresoras 3D llevan muchísimo tiempo. Se ha hablado que es la puerta a la revolución en manufactura, pero todavía no es muy claro yo para qué tengo una impresora en mi casa. Si al final no soy buen diseñador, manejar el software asociado desde la parametrización no es sencillo. La impresora 3D lo que permitió es que la manufactura de esa industria de cajas negras se acercara al consumidor y empezara a plantear de una manera estratégica la experimentación del producto, o sea, la capacidad inventiva de desarrollar el producto. ¿Qué es lo que pasa? Que las interfaces todavía no son lo suficientemente sencillas y amigables para que el consumidor masivo
pueda empezar a explorar. ¿A dónde va la impresión 3D? A borrar esa paradoja que hay entre producto y prototipo. Fíjense que cuando salimos a las tiendas estamos comprando producto terminado. Y si no está terminado no lo compro porque creo que no tiene el valor suficiente por confiabilidad para comprarlo. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos años? Que yo sea capaz de comprar prototipos que se autorregulen, que se automejoren y que entren en unos ciclos de perfección y personalización pues mucho más interesantes que el producto estándar que puedo encontrar en las tiendas. ¿Para qué está hecho el blockchain? El blockchain tiene una filosofía muy clara y es el asiento de la verdad. El asiento de la verdad no es otra cosa que quitar intermediarios. Desafortunadamente el blockchain se ha asociado con las criptomonedas y toda la carga satánica que puede tener el asunto, pero el blockchain es maravilloso en términos de poder quitar esos intermediarios y generar transacciones, no solamente económicas, sino transacciones de cualquier tipología de datos, de información, de sistemas, que nos permita constituir un mercado ágil, uno a uno, mucho más rápido. ¿Por qué en la moda 4.0 el blockchain es tan interesante? Porque los que trabajamos en el vestuario o en cualquier empresa ligada con las tendencias nos damos cuenta que la información del consumidor final es gigante. Lo que pasa en un vestier a la hora de probarse en una tienda, la ropa es un laboratorio inmenso, así como desaprovechado de información de un consumidor que está validando una manera de pensar, una manera de actuar, una manera de hacer. El blockchain nos permitiría transar mucha información de lo que sucede con el consumidor para mejorar servicios, para generar dinámicas de generar valor. No sé si conocieron los bancos o conocen los bancos de tiempo. Es una transacción de una moneda distinta que es el tiempo, que lo que te permite es optimizar lo que tú mejor puedes tener, disposición de tiempo. Esto de realidad aumentada y realidad virtual le ha pasado un poco lo que con los GPS en su momento. ¿Para qué sirven? ¿Cómo funcionan? ¿Qué puedo hacer con esto? El GPS una vez se desarrolló, pasó una década antes de poder tener una utilización muy clara y hoy todos tenemos un sistema de GPS en nuestros teléfonos. Bueno, la realidad virtual, la esencia es que yo puedo obtener otros elementos que este plano físico no me da en una realidad virtual o en una realidad aumentada. ¿Cuál es la maravilla que tienen estas dos tecnologías? Que me permiten crear bases de información y educar. Fíjense que lo más difícil en el universo de las tendencias es que los usuarios consumidores entiendan para qué son las cosas y se eduquen alrededor de eso. Rappi, por ejemplo, ha necesitado mucho tiempo de penetración como hábito de consumo porque todos conocíamos el universo de el mensajero, los mandados y demás. Pero no todos nos arriesgamos a la optimización o a pagar por la optimización de los servicios de lo que es una base de datos de mensajero. Esa penetración de hábito lo que hace es culturizar. La realidad aumentada y la realidad virtual están llamadas a ser la mejor herramienta para culturizar, para educar, para acercar, moldear a ese consumidor final. Y luego viene el Internet de las cosas. Tal vez es el más sencillo, es el que más se ha aplicado. ¿Cuál es la gran barrera? Los costos que puede tener los sistemas de sensórica, de recepción, de microcontroladores. Pero este gráfico es muy interesante que lo tengan porque me dice el ROI, lo que voy a retornar con cada uno de estos elementos. Y fíjense que, y en esto discutía con alguien de la conferencia anterior, la practicidad de aplicar tecnología tiene que ir profundamente amarrada a la estrategia que se quiere hacer con la compañía de acuerdo al contexto que vivimos y a la permanencia que le queramos dar. Reto actual. Entonces, les decía en la diapositiva que en una de las diapositivas anteriores, que la tecnología ya está desarrollada. Hay muchas personas que dicen que la ley de Moore ha muerto. La ley de Moore es esa capacidad que tenemos para desarrollar de manera exponencial
los microdispositivos. ¿Por qué microdispositivos o microchips? Porque de alguna manera toda la tecnología digital se basa allí. Moore dijo que cada 2 años la tecnología iba a crecer en capacidad, a disminuir en tamaño y a disminuir en costo. Eso es un reto inmenso. Como me gustan mucho los datos, entonces hice una búsqueda. Hay una organización que se llama El Mundo en Datos, que hace una medición día a día de lo que pasa en el mundo, y vemos la capacidad y el potencial técnico que tienen hoy los microcontroladores. Eso quiere decir que tenemos microcontroladores con más funciones, más pequeños, más baratos. Tan baratos, ¿qué pasa? Que hacemos una democratización de la tecnología. Y la democratización de la tecnología no es otra cosa que poder decirle a todos los que estamos aquí que podemos tener tecnologías más cercanas, como los smartphones, que hace 8 años ni los imaginábamos, que pueden hacer muchas más cosas. La ley de Moore va amarrada a este proceso de exponencialidad en innovación. Entonces, hablamos de tecnología, hablamos de universo digital y hablamos de innovación, manera nueva de hacer las cosas. Yo les dije al principio, tengo 2 objetivos con la charla, o quiero 2 cosas grandes con la charla. Hacer un recorrido por lo que son las tecnologías y las fuentes de información que ustedes necesiten. Y el segundo es entender que lo que estamos viviendo ahora no es un proceso de cambio tecnológico, eso ya está entrando y ya está pasando. Lo que estamos viviendo ahora es un proceso de adaptación tecnológica, que es lo difícil del asunto. Elementos que pasan con la adaptación tecnológica. Por ejemplo, lo que tenemos es más personas que comparten más conocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si esta charla se demorara 4 horas, como eran las charlas magistrales en 1800, ustedes se aburren, la capacidad de percepción es muy, muy pequeña pasada la primera hora, los 40 minutos. Hoy no nos interesa que nos den información, sino ocultando procesos al interior de las prendas, muy pocas. Fíjense que hemos tenido adopciones de todo tipo, adopciones que han durado mucho y adopciones muy pequeñitas. Por ejemplo, el libro digital. El libro digital ha logrado una penetración muy rápida porque los sistemas digitales ya estaban puestos. Si no tuviéramos sistemas digitales, no se hubiera podido dar. No sé si se acuerdan del sistema de Palm, que era la tableta de Palma. Duró muy poco, pero fue el preludio de lo que podía ser la telefonía digital. Y entonces viene con lo que quiero terminar y concluir. Esta gráfica nos muestra la evolución tecnológica. Hoy nos han dicho los observadores del mundo que el proceso de tecnología se está dado y abierto. Si nos fuéramos a la primer gráfica del sistema moda, entenderíamos y de la industria 4.0 que tenemos todo el desarrollo tecnológico en menú para poder hacer una transformación digital completa. O sea, están dados los elementos para que el desarrollo tecnológico sea exponencial, tal como está en esta gráfica. Exponencial quiere decir, si yo en un tablero de ajedrez, por cada uno de los cuadros negros, hago un crecimiento exponencial en cifras, el primero tiene 1 cifra, el segundo tiene 2, el tercero tiene 4, el otro tiene 16, el crecimiento es impresionante. ¿Cuál es el problema? Que la gráfica amarilla nos muestra la capacidad de adaptación que tenemos hoy los seres humanos. Hablar de Smart Textile es un asunto del que se viene hablando desde los 90. Ha sido tendencia, se ha tocado en foros y sin embargo hoy nuestros textiles y nuestro vestuario tienen muy poco de inteligente. Hoy no toma decisiones, algunos sí se conectará al iWatch, pero la camisa, la ropa interior que ustedes tienen puesta, los zapatos, hoy no está haciendo ningún sistema de inteligencia. Nuestra capacidad de adaptación es lineal y es muy lenta. Y es muy lenta porque las condiciones no son un desarrollo tecnológico, sino un proceso que se llama un proceso de difusión tecnológica o de absorción tecnológica. ¿Cuánto podemos, no como sistema productivo,
engancharnos en la industria 4.0, sino como desarrolladores de diseño, de calidad de vida, de producto, de servicio, construir mecanismos para hacer procesos de adopción lógicos, coherentes, rápidos, sensatos, exitosos. Una gráfica muy interesante. La calidad de vida a lo largo de la historia se ha mejorado. Eso no quiere decir la felicidad. Esa encuesta que hacen de que Colombia es el país más feliz, no. Es un país donde se percibe una muy buena calidad de vida. El universo de la digitalización debe optimizar la calidad de vida, pero debe generar todos los elementos para que haya calidad de vida de manera consecuente con lo que tenemos alrededor. Y si esto me funciona, quiero mostrarles algo. Este es el sistema moda con todas las posibilidades de implementación. Viendo algo, tenemos tecnologías de punta, biotecnología, nanotecnología, tecnología verde, que hoy es de conocimiento académico. Tenemos aplicaciones pilotos, como por ejemplo el carro autónomo de Google, que ya pasa a ser piloto y empieza a ser de punta. Y tenemos básicos tecnológicos. En Colombia tenemos la capacidad de adaptarnos a los básicos tecnológicos según este sistema. Ahí están cada una de las posibilidades de los commodities tecnológicos que podemos empezar a implementar en función de lo que es la moda 4.0. ¿Para qué? Para que entendamos que venimos de una economía roja basada en la investigación del siglo pasado y antes, pero con muy poca capacidad de transformación, y quiero que la lectura me la entiendan, en el tiempo, o sea, en velocidad de tiempo. Pasamos a una industria o a un sistema productivo basado en la innovación, donde lo que cuenta es que el mercado te compre. Si no hay un mercado que está abierto a hacer la compra, la innovación no existe. Pero luego aparece el mercado de la creatividad, que es la pauta para mañana, la economía naranja. Y ya el asunto del mundo de las ideas, hay mucha más transformación a veces en el mundo de las ideas que no necesariamente está impactando el mercado. Pero lo que se viene en impacto son los procesos de adaptación y de cultura. La capacidad que tiene Uber de ponerse en el imaginario del consumidor como un hábito de desplazamiento por encima al problema de la optimización que tengo que hacer a la hora de desplazarme. Muchas gracias. Gracias, Margarita, por permitirnos explorar ejemplos concretos, evoluciones de la moda 4.0 e interacciones reales con la capacidad instalada del país.